Bueno, son las 8, 11 minutos, 11 minutos. Recuerde la advertencia de ONAMED, de la Oficina Nacional de Meteorología: seguirán las lluvias, ha habido inundaciones, noche de ayer, esta madrugada, hoy hay importantes inundaciones en calles, avenidas del Gran Santo Domingo. Verifique la ruta, salga con más tiempo. El lugar que usted no conoce, que esté inundado, no se arriesgue. Devuélvase. Llega un poquito más tarde, hoy se perdona. Llega un poquito más tarde. Pero no se arriesgue. Las experiencias de los noviembre, en muertes y daños es como para tomar en serio lo relativo a las advertencias por inundaciones. Sobre todo las inundaciones repentinas, que usted no tiene la información, no sabe y de repente se encuentra con una situación de riesgo. Bueno, con nosotros Francisco Torres, superintendente de pensiones. Ay, de pensiones. Ay, las pensiones. Ah, él me lo quería encontrar, qué bueno. Lo tenemos aquí. Ay, pero qué fácil. Torres, buenos días, bienvenido a Diario. Muchas gracias por permitirme estar con ustedes esta mañana. Y tan lluviosa, pero bien. Todo, aparentemente el tránsito estaba un poquito mejor esta mañana. No estaba tan malo, ¿no? Recuerde, Julián, que es nuestro invitado, no lo puede agredir. No, como Iván. No haga como Iván a Joel. Exacto. Santos, así que trátelo con consideración. Las pensiones. Sobre las pensiones desde el 2001 estamos tratando este tema, ha habido muchas quejas, se han traído experiencias de otros países, de cómo surgió y cómo se corrigió en un determinado país, luego movimientos en el Congreso y bueno, te dan explicaciones y personas que los años corren y como que no ve este tema muy claro relativo a que Claro, qué va a pasar. Hay una mayor indefensión cuando más necesitan de ser protegidos por un régimen que, como dicen los políticos, el ser humano debe estar en el centro de esa política social o de ese esfuerzo que se convirtió en ley hace muchos años. Torres. Bien, muchísimas gracias. Nosotros vinimos hoy a contar un poquito sobre el contexto actual del sistema dominicano de pensiones, que como bien Cristian menciona, fue promulgado con la ley 8701 y no entra en vigencia hasta junio de 2003. En junio de 2003 fue la primera cotización, el primer aporte. Entonces ya hoy sí, cumple 20 años ya el sistema. Y aunque es todavía un niño, todavía para otros sistemas, sí podemos tener ciertas particularidades que es bueno hacer referencias a ellas en cuanto a los beneficios que ha otorgado el sistema al día de hoy. Pero previo a eso, quisiera contarle un poquito, no a ustedes, sino para sus oyentes, de cómo es el sistema. ¿A qué le llamamos sistema dominicano de pensiones? Por favor. El sistema dominicano de pensiones, para ponerlo en palabras muy llanas, muy llanas, funciona con una cuenta individual de cada persona, que es inembargable. Y esta cuenta individual funciona como una cuenta bancaria en el que las personas y su empleador aportan a ella. Imagínense el sistema dominicano de pensiones como una especie de tinaco, donde tú tienes 3 fuentes que van llenando agua al tinaco, para que tú utilices esa agua cuando ya tú estés en una edad donde ya no tienes la productividad y ya no tienes la fuerza para seguir trabajando. Esa edad en el sistema dominicano de pensiones está definida como 60 años o más. Entonces, imaginemos el tinaco. Aquí nada más se salva Rosario, ¿sabes? ¿Perdón? Rosario es la única que se salva de sus 60 años. Entonces, imaginémonos el tinaco y en el tinaco le echa agua tu empleador. Tu empleador de cada 10 pesos, él pone 7. Y tú pones 3. Eso quiere decir que de 10 pesos tu empleador pone 7 y tú pones 3. En verdad es un poquito más tu empleador y un poquito menos tú,
pero es para que no entendemos. para hacer el ejemplo lo más sencillo posible. Y luego la tercera fuente de echar agua en el tinaco es la administradora de fondos, que es una empresa que trata de tomar ese dinero de tu empleador y tuyo, que están contribuyendo a tu cuenta individual, a tu cuenta personal, que es inembargable, que nadie te la puede quitar y que es tuya para el resto de tu vida y es tuya. Y le hacen crecer esa agua por rendimiento. Para que tengan un ejemplo, en estos últimos 20 años, de cada 100 pesos que hay acumulado en una cuenta, 55 o más es por rendimiento y no es por aporte. Fíjense que en la escala de lo que van poniendo a tu cuenta de capitalización individual, primero viene el rendimiento, segundo viene tu empleador y por último vienes tú. Entonces, tenemos este tinaco y queremos... Eso no es la cola y el gato moliéndose la cola. Porque no entendí la pregunta. Sí, porque... Pero está bien, déjalo que concluya la Sí. No, yo esa quería hablar con explicación él. didáctica para entonces... Que él está muy preocupado por su situación, Sí, pero ese es otro pero tema. acá, Sí, claro. no, pero igual le Continúa. podemos, afuera de aire, Ya, también te debido a te muerte, puedo- todo. Y también. a esa edad es difícil la cosa. No, pero de todas maneras, ¿no? La idea es que tú tengas suficiente agua, que creo que es la preocupación. Tú tengas suficiente agua Es que no tengo agua. Que es lo para peor. futuro Claro. poder utilizar esa agua Claro. para vivir. Entonces, ¿cómo mejoramos la cantidad de agua? Bueno, tenemos las fuentes. Las fuentes son aporte del empleador, aporte tuyo y rendimiento. Para mejorar las fuentes, bueno, hay que cotizar suficiente, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir cotizar? Que quiere estar en un trabajo formal por una buena cantidad de tiempo. ¿A qué le llamamos buena cantidad de tiempo? El sistema está diseñado para que tú cotices 360 veces. O sea, 360 meses o 360 aportes. ¿Cuántos años son Esos son 30 años de aportes, no 30 años laborales. No, sí. Entonces, por eso empiezo a hacer la primera diferencia hoy. Hoy en día hay 5 millones de afiliados. Sí. Sin embargo, solamente cotizan 2.1 millones de afiliados. ¿Qué está pasando con el resto? No está aportando activamente. No le está echando agua al tinaco. No tiene trabajo, no aporta. O está en el sector informal. Sí. Que ya sabemos que es algo que nos aqueja a todos, El ¿no? Como país. 58% de lo que trabaja. El no país cotiza. tiene una gran informalidad. Entonces, ¿es culpa del sistema dominicano de pensiones que el país tenga una gran informalidad? ¿O es un ejemplo de que por eso no tenemos suficiente agua en el tinaco para cada persona? Ok. Ese es el primer ejemplo. Segundo ejemplo, aunque tú seas una persona cotizante, eso quiere decir una persona que estás hoy cotizando, no necesariamente siempre se ha cotizado. Y en promedio de cada cuenta de las personas que tienen en el sistema, del 100% del tiempo, o sea, de 100 meses que tú estabas supuesto a cotizar, nada más ha cotizado el 43 meses. O sea, ha cotizado menos de la mitad del tiempo que de tu vida laboral. Pero vamos a hacer lo Eso más se da por- didácticos posible para que el ciudadano común Perfecto, nos entienda. yo El tengo- sistema arranca en el 2003. Pero Primera pregunta. Perdona, paréntesis. En la capital fue 2007. 2003 fue en Barahona. No, en 2003 en el Vamos sistema. al paso. El Entonces, sistema. pero vamos a hacer una serie de preguntas ARS. tontitas para que nos entendamos. Sí. O sea, ¿qué tiempo yo necesito cotizar a partir del 2003 para recibir una pensión? 30 años. 30 años. Es decir, Nada más que llevamos 20. 2003, el lío de las pensiones vendrá en el 2050, No, en el en el 2033. el 2030, exacto, 2033. Exactamente. Entonces, ¿cuál es el monto que yo trabajé y mi salario promedio fueron 100,000 pesos o 10,000? Sí. 100,000 mejor, ¿verdad? Ajá. Una Eso- persona que trabaje y gane 100,000 pesos, llegó al año 33. ¿Cuánto podría más o menos recibir si hay un estimado mínimo de esto? Perfecto. Pero lo primero es que llegó a tener 100,000 pesos en su último salario. Exacto, Y tú tienes aportando, echándole al tinaco, los 30 años. los 30 años, pero no a 100,000 pesos.
Exacto. No a razón de 100 mil pesos. No, y 88 años de trabajo, que va a ser el caso de Julián, el Exacto, 33. sí, pero no con el mismo salario, ¿no? No, claro que no, claro que no. Tiene un Claro que salario no. promedio en el tiempo. Sí. Y bueno, y entonces Porque la idea es, de si yo gano 100 mil pesos, ¿cuánto yo aporto mensualmente? Alrededor del 8.4% cae en tu cuenta. Porque también tenemos seguro de discapacidad y seguro de sobrevivencia. O sea que yo 8 mil pesos, 400 pesos. Yo, son 96 mil al año. Más minutos menos. Adelante. Bien, entonces, pero lo primero que tienes que pensar es que ya en una edad de retiro, ya una persona, Yolanda, primero ya esa persona en la edad de retiro no tiene las mismas necesidades que tenga. Quizás tienes otras, como estábamos hablando. 5 veces más. Pues quizás tienes otra, pero tú tienes ya, quizás no están los hijos en la casa. Ya tu casa es propia, en algunos casos, o tu renta es menor porque tú tienes una propiedad más pequeña, porque ya no necesitas tanto espacio para tener los hijos. Simplemente recuerde que cuando aquí a uno lo pensionan o lo cancelan o lo que sea, uno se queda sin seguro médico. Sin seguro. Entonces ya Cuando una operación de la vesícula parte en atrás. algo que se está trabajando. En algo que está trabajando la Seguridad Social en ese tema. O sea, el Consejo Nacional de la Seguridad Social tiene ese tema bastante para pendiente. lo que alumbra pagado es que luce. Tiene bastante pendiente. Pero bueno, vamos a poner en el caso de que unas personas ya, por favor, sí, ya no tienen la misma necesidad. Y además, un salario de 100 mil pesos paga un porcentaje de impuestos. Que otra de las cosas que no le comenté es que en el tinaco esa agua va acumulándose sin escape. O sea, sin impuestos, que es otra de las bondades. De las bondades. Y en el caso entonces de cuando ya usted se retire, hasta 5 salarios mínimos son también libres de impuestos. O sea, crece libre de impuestos, se aporta libre de impuestos y retiras libre de impuestos hasta 5 salarios mínimos. Eso quiere decir que un salario de reemplazo que aparentemente pueda ser bajito, lo que usted acaba de decir es eso. ¿Cuánto de esos 100 mil pesos mañana te va a dejar en promedio tu cuenta de capitalización si cumples con todas las condiciones? Ahora, déjame por favor. Si cumples con todas las condiciones, estamos hablando, más de 360 cotizaciones, quiere decir 30 años aportando, de manera, vamos a decir, continua, no vamos a decir ininterrumpida, pero vamos a decir en el 80% de las veces de manera continua. Los cálculos dan que hay un salario de reemplazo que existe por encima del 50%. O sea, que tú tendrías recibiendo alrededor de 50 mil pesos. En el 2033, Pablo, en el 2033. te vas a ir en un taxi. Y habrá indexación. No, es claro que es indexable. Y ¿no? ese- Estamos hablando de y- 50 mil pesos a la fecha de hoy. Y No, la un indexación taxi. va a ser Estamos hablando- respetada. Lo de Claro. indexar, por ejemplo, Claro, tasa no, pero de que lo que inflación, estamos hablando- el Al índice de 8%. inflación. Estamos hablando en términos de salario real. O sea, cuando digo salario real, estamos hablando de lo que equivaldría 100 mil pesos en el 2033. Lógicamente, sí, pero O sea, el dato es, la ley habla de indexar cada año cada según cada 2 años. Cada 2 años. Cada 2 años la inflación acumulada. la inflación acumulada. Exactamente. Eso se va a cumplir porque aquí hay muchísimas leyes que no se cumplen. Entonces, eso se cumpliría. Entonces tenemos 2 vertientes de cómo te puedes pensionar. Ajá. Al final de tu pensión, que todavía, como bien acabas de decir, faltan 10 años. Ya. ¿Cuánto matutino? Todavía faltan 10 años para las personas que puedan llegar a tener esa edad Julián, y poder cumplir con las Aguanta, condiciones. Cristian, 10 En años, no 10 dudo. en 10 años, tú tendrías más o menos, en el caso de una persona común y corriente que pueda cumplir con todo, tienes alrededor de un 50% de salario de reemplazo, que es el promedio de la OECD, de los países más ricos del mundo. Es por encima del promedio de la región latinoamericana, por encima del promedio de cualquier pensión, o sea, y no debe ser tu único aporte, porque cada vez que hablamos de pensiones alrededor del mundo, vemos la pensión básica y luego tenemos las pensiones que son complementarias. Y Pero- en ese punto quiero hablar de eso. Francisco A ver. Torres déjame. es el superintendente Ah. de pensiones de la República Dominicana. Con él conversamos. Y a propósito, recordar que es en función de una ley, ¿verdad?
para todos. Ya tú lo los estás que- protegiendo. No. Primera vez que lo Llévalo veo. al paso. Verusca, Espérate. aquí hay gente fuerte, pero bueno, Espérate. primera vez que comparto con el equipo. Lo que sí es un poco, como decía Pablo, para edificar a la gente que nos escucha, que todo lo que él está diciendo, y no es por tenderle ni por defenderlo, es en función a una ley que desde el No, por 2003 por se supuesto. está implementando eso. Perfecto. Y entonces le comentaba, ¿no? Sí. Al final del periodo de acumulación en el tinaco, entonces llega el periodo de desacumulación, que es donde tú dices, bueno, yo tengo que utilizar esto y me tiene que durar desde ahí hasta que muera. Sí. ¿Qué pasa? Todos sabemos que nos vamos a morir, pero no sabemos cuándo. Así es. Entonces, tenemos que tener suficiente agua en el tinaco para que me dure hasta que me dure la vida. Entonces, hay dos vertientes para poder pensionarse. Una que se llama retiro programado, que es donde tú dices, mira, de esa cuenta que yo tengo, yo quiero empezar a retirar y esa agua me tiene que durar hasta que yo me muera. Y no hay una manera de yo ir aportando Falta- más. Sí, claro. Sí, Eso, claro. vamos Por a ir favor. aportando, vamos a ir hablando sobre Porque eso. no para ayudar a Julián. Pero el por segundo favor. caso es que donde hay se puede llamar lo que se llama una renta vitalicia. Porque me habías preguntado Sí, sobre el sí. tema del ajuste cada 2 años. Sí, lo de por la la indexación, qué indexación. bonito. Y quiero ponerlo en ese contexto. Ajá. Porque tú puedes tomar todo lo que tú tienes acumulado en tu cuenta y también, o sea, esto lo permite la ley, y también llevarlo a una empresa de seguro y decir, yo quiero comprar una renta vitalicia. Entonces, ellos te calculan. Detente, explica qué es La eso, renta por vitalicia favor, no es por más favor. que decir, yo quiero un salario de por vida. Entonces, Que me lo entreguen a plazo lo que yo tengo. entonces yo tengo un salario de Para no por vida, gastarlo. yo tomo ese dinero y yo digo, señor Maquini, yo quiero. En que vez de usted- recibir los 2 millones de pesos que a mí me tocan el vez de 33, irte en un retiro no me dé programa- 2 millones, No, que no te dame lo- que no te lo 40 dan mil tampoco. mensual. Entonces, ¿qué pasa? Es que no te lo dan tampoco. Para comprar eso, esa renta vitalicia, Ajá. tú necesitas tener algo acumulado, ¿no? Y eso es como comprar una prima. Es con una prima que se compra la renta vitalicia. Y esa renta vitalicia tiene que ser indexada cada 2 años, igual que el retiro programado, pero lo estoy poniendo en el contexto de la renta vitalicia. Sí, sí. Entonces, te tienen que calcular, ya es un acuerdo entre tú y la empresa, que dicen, yo no sé cuánto tú vas a vivir, ni yo tampoco, pero si yo me muero en los próximos 5 años, el dinero se queda en la empresa. Pero si yo duro de aquí a los 110 y yo soy longevo, yo le gano dinero a la empresa. Porque cada 2 años me tiene que hacer ajuste y tiene un salario. Entonces, ese es un acuerdo que se llama renta vitalicia. Retiro programado no es más que tú tomar el dinero que tú tienes en tu cuenta de capitalización individual, o sea, en tu tinaco, Sí. y lo vas retirando de acuerdo a un flujograma, a un plan de retiro en el tiempo que también logres Sí, llegar pero hasta el existe periodo la de- alternativa de que llegó el año 33, tengo mis 30 años, a mí hay que darme mi cuarto. En dos Entonces, vertientes. ahí la ley me otorga cada centavo que a mí me toca, tenga, señor. en 2 vertientes. Te la toca por retiro Porque programado la o ley tiene renta- unos truqueos, superintendente. no retiro son fáciles. programado o A ver. renta vitalicia. Esas son las 2 formas de hacer el retiro. No, pero no No hay, hay- no hay el retiro total. Me Eso. tocan 2 millones de pesos. Deme Para mis las 2 personas, millones. para las A ver. personas que cumplieron 44 años o más en el inicio del sistema, esas personas se les llama de ingreso tardío. Esas personas que tenían 44 años en el año 2003, obviamente no iban a tener suficiente antes de No los me diga a 60, mí. que es la edad, No, para no. poder No, cumplir con formulo- 30 Julián, años. Formulo la Sí, pregunta sí. de nuevo. Sí. Formulo la pregunta de nuevo. O sea, Julián en el año Julián. en el año 33 va a tener Yolanda. 89, 90 años. ¿Cuántos Le años, tocan ¿Cuántos años tenía la primera vez que hizo una cotización? Es la en el pregunta. 2000, en el 2003 45. 19. 50, pero el tema es, tiene Entonces, que haber no, un pues- momento donde ya yo cumplí todo lo que me exige la ley. Ese dinero que a mí me toca, tienen que entregármelo uno encima del otro y yo hacer lo que te La o ley, no, no, no la me lo ley no está entregan. diseñada para eso. La Diablo, ley qué está diseñada, leones la son. ley Pero está ve acá. diseñada para que tú tengas un retiro digno en tu época donde tú no vas a tener Para que no dinero te lo beban. para vivir. Claro, porque si yo te entrego todo el dinero, Entonces me Eso sale suyo. una mensual, lo que me sale O sea, es una una mensualidad. mensualidad. Y cuando yo me muera, a los 3 años, me comenzaron a dar los chelitos. ese dinero es suyo, ese dinero es su familia. Y además O sea, de mis todo- hijas heredan, Claro que sí. heredan eso. Claro que sí. Al Ahora, día de hoy se le ha qué devuelto a vaina. los herederos legales. Tú tienes razón. Al pero día de acá. hoy,
al día de hoy se le han devuelto a los herederos legales 6.300 millones de pesos. Pero son Pero, señor, terribles. Conversamos con Francisco sí. Torres, él es superintendente de pensiones. Nos escribe un amigo y Oye, dice Rosario. como que los noto preocupados, como que el tinaco de ustedes está medio vacío. Sí, sí, sí. Mire, Julián, Ajá, señor Torres, una pregunta que se hace la gente siempre y que uno lo habla. Y si yo quiero, oiga como dicen, si yo quiero mi cuarto, inmediatamente lo que he acumulado, mi dinero, el que he acumulado, ¿cuál es el procedimiento? O si hay una figura Que no para hay. ello. Solo Espérate, para que existe la una gente sola oiga. forma de eso, que se llama ingreso tardío. Ingreso tardío es para aquellas personas que En los cuando 43 hicieron años. cuando hicieron su primera cotización tenían 44 años o más, lo cual quiere decir que a los 60 nada más van a haber cumplido 15 Y los que diseñaron años. esa ley van a la iglesia, Sí, seguro, bien. son 15 años. cristianos. No, ellos, pero ¿verdad? acá. Le acabamos de Señores, dar pero, un ¿me puede completar la idea? Sí, 15 años, Ajá. 15 años de cotizaciones no son 30. Correcto. Y por eso esas Sí, 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 personas no, no igual, tienen pero- suficiente tiempo para acumular lo suficiente para tener una pensión. ¿Y qué Entonces pasa lo que con hacen ellos? es que se le devuelve el dinero. Y al día de hoy se le han devuelto a los afiliados, le han devuelto 47.113 millones de pesos. Correcto. Torres, después, ¿qué Se pasa? han devuelto. Julián, perdón. ¿Qué pasa? Devolvieron el dinero. ¿Qué pasa con esa persona? ¿Puede comenzar a recotizar, si se puede utilizar el término? Si la persona vuelve a empezar a trabajar, también puede volver a cotizar al sistema de manera formal. Lo único que obviamente especie esa de- persona Una no va, especie de desahucio Una hay cuenta ahí. de no, ahorro. esa persona no va a tener, No va a tener- y otra vez lo podrá retirar. hay una especie Y de otra vez lo desahucio podrá ahí. retirar. Julián, Mira, tú sabes- cógelo, León. No. Julián, quéjate, Sí, porque- que tú eres el más Francisco, afectado Ten aquí. cuidado, Tor. Que nosotros somos muy respetuosos Eso de como los que invitamos personal. aquí. Claro. No, pero eso no tiene nada Aunque que él ver con debería ser respeto. odontólogo porque él te vacía la boca y no te duele y sin anestesia. Tiene una labia de diablo. Bien puesto está ahí, ¿sabes? Maneja la ley. El problema fueron los que Oye, diseñaron Francisco. esa ley, esos barbarazos. El tema de la seguridad es un tema mundial, por supuesto. Pero antes que nada, Pablo, ¿qué existía previo a la ley? Oh, ¿cómo que la Ese pensión? es parte de los argumentos. Que no, Como pero yo antes quiero existía saber nada. qué Es como que ahora son los mensajes me clave. metan preso No, ilegalmente. Pablo, mira, Tú dices, yo te mira, voy a decir- en los 12 años te te voy mataban, a estamos decir- avanzando. Exactamente. Yo Trujillo nací te con la ley. asesinaba a la familia. Yo nací laboralmente con la ley. Mi primera cotización fue el mismo año que yo ingresé a trabajar. Yo conocí y conozco la ley desde el inicio. Pero usted está asegurado ya. Entonces, exacto. Doblemente. Para mí, la ley me protegió. ¿Por qué? Porque tengo un seguro de discapacidad que aporta con mi empleador y conmigo. Tengo un seguro de sobrevivencia. Esos seguros de discapacidad, nada más para que tengan una idea, se han otorgado pensiones por discapacidad de más de 16.000 pensiones. Se han otorgado más de 14.000 pensiones por sobrevivencia. Estamos hablando más de 30.000 a beneficiarios. Eso no existía previo a la ley. No, Pero ¿qué espérate, puede, Entonces, no pero, existía sí, pero previo ¿qué a la ley. puede Nada hacer de eso que existía previo a la ley. superintendente? Pero ¿qué puede hacer la persona que sabe que cuando llegue el otoño le va a tocar 3 centavos y medio porque él no gana mucho, no cotiza mucho? ¿Existe alguna posibilidad de yo Claro que a sí. ese dinero mío Ir decirle, acumulando mira, más. yo en vez de pagar solamente el 3.2 que me toca, yo quiero pagar Así es. el 8? Descuéntenme, Así no es. 3. Entonces, Tú lo puedes esto, hacer. porque parte del problema es que, como aquí los salarios, esa es otra historia, son muy bajos, ¿no? Entonces, bueno, el 3% de... aquí De más, 30.000 pesos. más del 90% de los que tienen un empleo formal no pagan impuestos sobre la renta. Es decir, que ganan 30.000 menos pesos. de el 30, aporte ahora, el aporte ganan menos- del sistema son 30.000 pesos. entiendan. Tú Entonces, formas parte del Consejo de Seguridad. lío. No, yo dependo. Depende del Consejo Sí, de la no Seguridad. soy miembro del consejo. No, él es Perfecto. inocente, ¿eh? De los Torres, No, porque muchacho él es- bueno. él es el ejecutivo. Muchacho bien criado. Sí, sí. Sí. Pero hay, Pregunta, Julián. Espérate, hombre, él es el ejecutivo. pero me va a dar. sin embargo, ese Está bien. consejo tiene lo que se llama un derecho de veto. El derecho de veto de ese consejo lo tiene el sector privado. Por primera vez, es la única ley donde el sector privado está por encima del Estado. Es la única. Ahora, hago el comentario porque innegablemente el sector privado protege sus intereses. La seguridad social es una realidad en todas partes del mundo. Ahora, ¿qué fue lo que hizo el sector privado y el capitalismo? Quitarse encima de la obligación de la pensión. La ley del 46, ese famoso código de trabajo que tú dices que no existía, me pensionaba a mí después de los 20 años. No. Y yo no cotizaba en ningún No, lado. la ley 379, 81, y nada más era si tú eres empleado
Del Estado. Ah, pero ahora no. Del Estado. Sí, pero ahora no. Pero si tú eras un empleado privado no tenías nada. Ahora. Si eras un empleado privado no tenías Está nada. bien, está Cero, bien. estaba desprotegido. ¿Qué es lo que la pregunta es? No, pero es para edificar a la población Bien. porque no existía Hay ningún sistema de pensiones. Hay un capital que se forma que es bueno y correcto, así como crece el capitalismo. Ahora yo te digo, tú inviertes en fondos del Banco Central, en letras, en ¿cómo se llama eso? Certificado. El certificado del Banco Central. Y de ahí tú obtienes ese 50 y pico % que dijiste de beneficio. Y otras Pero ese inversiones, 50, mucho más. Ese inversiones. Banco Central lo que te paga lo paga el Estado. No, hay otras inversiones, ¿eh? Acuérdate Bueno, que no es está César solamente, Iglesia se está ahora. diversificando, pero está creciendo. Por eso es que tú un modelo que está Pero en el pañales Estado todavía. sigue siendo el gran proveedor de los intereses que tú reditúas en la seguridad social. Solamente depende en el momento de la inversión. Si en el momento de la inversión del Estado es mejor que la inversión privada, obviamente quien va a hacer la inversión va a tomar la inversión del Estado. Pero no siempre es así. La pregunta, y con eso concluyo. Cisarril. Cuando Cisarril toma los fondos de un empleado que cumple con esa ley, esa aplicación del 2003, manda los fondos a Hacienda, quien te pensiones a Hacienda, con la ley vieja, no la seguridad social. La Cisarril es la superintendencia de riesgo de riesgo de salud. No, de riesgo de salud, sí. De riesgo de salud. Sí. Los fondos del año 2003 que tú planteas, con el régimen viejo, Sí. cuando tú te vas a pensionar, lo que hace Cisarril, en vez pero de no estoy- pedirle a la superintendencia que te lo entregue, le dice, mándalo a Hacienda y Hacienda te pensiona. No estoy, ¿No es así? no estoy entendiendo lo que tiene que ver Cisarril con eso. En verdad que no. Oh, pero acá Cisarril es el que te da la certificación del envío de los fondos a Hacienda. Usted está hablando quizás de la DIDA. De la DIDA, perdón. Ah, ya. Pues borro. Ok. La DIDA te envía los fondos a Hacienda. No, la DIDA solamente es donde se recibe la información. Sí. Quienes trabajan para hacer traspasos Sí. o cualquier cosa somos la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones Sí. y la Superintendencia de Pensiones. Un sesentón llama por acá, dice, me quedé sin empleo, ¿me pueden entregar todo el dinero? Oh, sí, cómo no. Y lo otro es, existía el Seguro Social, lo que tú... Ajá. Que te Entonces, pensionabas. eso no vale, ¿en qué punto quedaron esas personas? Fíjate. Esas dos cosas. Un sesentón, no sabemos cuánto tiene de 60. Sí. Si hoy es 60, menos 20, nada más tenía 40 años en la edad del inicio, no tiene el beneficio de ingreso tardío. Pero vamos a decir que si fuese una persona que tenga más de 65. Esa persona tiene hoy el beneficio de ingreso tardío. Solamente tiene que acercarse a su administradora de fondos de pensiones, la empresa donde tiene la cuenta, y le van a devolver todo su dinero. Completito. Completito. Siempre que no esté en el sector público. Porque si está en el sector público, tú puedes pensionarlo por el viejo régimen. Eso es una decisión totalmente voluntaria. Pero no es lo mismo una pensión a que te entreguen dinero. Después de área yo voy a dar Totalmente testimonio. voluntaria. Hay quienes sostienen que el sistema, para poder operar como es debido, los afiliados deben llegar a los 64, 65 años. Y dicen también que en términos reales no hay posibilidad de que el sistema pueda operar, que sea sostenible cuando comience el proceso de tener que comenzar, valga la redundancia, a entregar pensiones, a resolver con pensiones finalmente. ¿Quién dice eso? No sé. Eso lo plantea el señor Andy Dawar. Miren, nosotros, las cuentas son individuales. Esto no es un sistema donde todo el mundo echa el agua al mismo tinaco. Cada tinaco es individual. Y recordemos el truqueo de no dar el dinero completo. Entonces, sino como el una tinaco mensualidad. es Ahí está el individual, el tinaco es individual, tú ese tinaco no depende de más nadie. Es tuyo. Entonces, Plantea ahorita eso, Pablo nos preguntaba. a partir de los 30 años, cuando la gente comience a reclamar, eso va a ser pero una es, situación. es tuyo el porque dinero la porque mensualidad. no se acaba. Acuérdate que es la mensualidad. Es que es Ahí que tuyo. está el truco. No, es que no hay Claro. ningún truco, señores. No Es que la interesa. cuenta es tuya, es una cuenta individual. Sí, pero yo y no no te depende de más nadie. No Pero depende de la, la tuya, pero no la depende de ley, mía. pero la ley les otorga a ustedes Pero el vamos, derecho de vamos, no darme mi cuarto, sino vamos, una mensualidad. ¿O no es así? La Pero ley. es una pensión. Es lo te Una digo. pensión está diseñado para pensionarte, no está Exactamente. diseñado para un ahorro. Entonces, por tu eso- ahorro tú puedes ahorrar de cualquier otra forma. Por eso. Ahora, este
este sistema está diseñado para que tu empleador y tú puedan acumular y tengan suficiente acumulación junta. Ahora, le quiero decir que tú me preguntabas ahorita, Pablo, Por favor, ¿cómo podemos contribuir a llenar el tinaco más? Exacto. Bueno, nosotros recientemente, ahora en este periodo que Julián. tenemos, que nada más tenemos un año Julián, al frente a esta superintendencia, Sí. que el presidente y el consejo me dieron el privilegio de poder servir, hemos creado un sistema de complementario a el sistema de pensiones dominicano. ¿Qué quiere decir esto? Tú puedes hacer aporte. Siempre has podido hacer aportes, Sí. pero la única forma de tú ingresar al sistema era a través de un empleador. Sí. O sea, la única forma de tú tener una cuenta en una administradora de fondos de pensiones era a través de un empleador formal. Y ahora, Ahora no. Hoy nosotros hemos abierto la posibilidad de que una persona común y corriente, cualquiera que trabaje de manera independiente, no quiere decir Pero informal, formal. Pero formal. Eso puede No, no ser importa, no no importa. necesariamente Eso tiene es que un ser paso de formal. Atención, atención. Pues, Sí. es una persona que sea independiente pueda crear una cuenta en cualquier administradora de fondos de pensiones o cuantas cuentas administradoras de fondos de Con pensiones su quiera. cédula, aunque Con sea su informal. cédula. Aunque el picotee, el ¿Y aparqueador. cuál es el no beneficio importa. de esto? ¿Cuál Por es el favor. beneficio de esto? Primero, que es totalmente voluntario. Ok. Segundo, que vas a poder hacer retiros anticipados, porque es tu dinero y es totalmente voluntario. Y no está atado específicamente, es para complementar tu ¿Y las pensión. tasas son más atractivas que las de los Son bancos? iguales. Sí, siempre van a ser más atractivas Sí, la de fondos de pensiones que la de los bancos. Siempre lo serán. Porque es sencillo, las administradoras de fondos de pensiones compran Acción. en volumen. Ellos son un comerciante grande, o sea, un almacén. Sí, pero dime Entonces, el caso cuando de compran- Julián. Torres. Sí, sí, pero Ah, Torres, yo. Torres, el Entonces, caso pero de Julián. déjame terminar con el plan complementario ¿Qué de pensiones. quiere? Abonar un chin entonces, más, ese plan complementario de pensiones funciona similar al plan complementario de salud. Entonces, que una persona tiene un plan básico de salud y si quiere comprar un plan adicional, va y lo compra. Esto es más o menos similar a eso, que antes no existía. Señor. Ahora, perdón, sí podía hacer aportes adicionales, pero a través de tu empleador. Y también puede hacer aportes extraordinarios a través de la TCS. Entonces uno Lo que debe hemos facilitado entrar en el aporte. Uno debe entrar en comunicación con su administradora Claro, a la que le todavía- toque. ¿Y cómo uno hace eso? Todavía las administradoras de fondos de pensiones, porque esto recientemente fue que pudimos poner en vigencia la normativa para permitir que las administradoras de fondos de pensiones entonces hagan las adecuaciones tecnológicas del lugar para poder empezar a recibir Pero esto. ¿cómo uno se comunica con su...? Porque Julián no sabe cuál AFP Bueno, le nosotros, toca. en cualquier ¿Cómo FP, él- nosotros ¿De qué manera CIPEN, se hace en eso? la CIPEN con tu cédula puedes identificar en cuál administradora de fondos de pensiones estás. ¿En la página web? Sí, o hay en que la ir? página En web. la página En la web. página Sí, web sí, con tu sí. cédula Mire, Torres, puedes hacer La voy a buscar la mía, la voy a buscar. yo fui busqué mi cuarto, yo fui con mucho prejuicio. Claro, los 70 años. Fui A los 70 se puede. Claro. Tú lo cambiaste hace no, 3 o 4 a años. los 63. Mira, fui a buscar el dinero y fui con mi prejuicio. Me encontré con una joven que trabaja para el sistema. Me dijo, no, pero eso se hace, eso en 2 días. Yo fui a probar. Lo que el fui a oyente no vio probar- la cara, no vio la cara. Un tweet. Yo fui a probar para confirmar que era una gran mentira y decirlo por aquí. ¿Qué pasó? Pero fui, me encontré. Entonces llamé a un amigo que me dijeron que estaba vinculado a la institución y me dijo, ¿qué te dijeron? No, me dijeron que en 48 horas, pero yo no le creí. Pero que en 48 horas, Perdón, ¿qué? perdón, ¿Qué? que me devolvían el dinero. ¿Cómo? No, pero él acaba de decir Pero que no, que es una espera, pensión. Espérate, Pablo. No Julián, desesperéis. atento, ¿eh? No, yo voy de aquí tardío. para No allá. desesperéis. Ingreso tardío se llama. Atento, Julián. No desesperéis. Allá Yo le voy. dije, yo no le creí, me dijeron 48 horas. Tiene que tener una cuenta en banco y no sé qué otra cosita. Yo fui ahí como entruñado. Muy amable, me recibieron en esa AFP con café y todo. Y el amigo me dijo, no, y te dijeron 48 horas, 48 horas. Yo no creo que tengan que intervenir, es diferente, mira, no crea todas las cosas que están diciendo. Bueno, señores, por las 48 horas
me dieron el dinero. 20 millones de ¿Cuál pesos. dinero te dio? El 20 dinero millones que de yo pesos. tenía acumulado. Pero eso no se puede porque es una pensión. Pablo. Es una mensualidad. Él entró Pablo, tal te lo he día. explicado y tú no has querido oírlo. Ingreso tardío. Pero tú apenas me llevas 3 o 4 años, Ingreso 5, 7 u 8 años de edad. Pablo. Ingreso tardío se llama. Pablo, tú puedes ir a buscar tu dinero. Pablo, 20 Te lo van a entrar en 48 O horas. sea, lo que Señor estamos Torres, acercándonos a los mire. 60 ya Pablo, podemos Pablo, ir. tú tienes- con tú la tienes tu que edad. Tú hace ratito. Tienes tu edad, Pablo, tú hace puedes ratito ir. que Puedes ir. Puedes buscar tu dinero y te lo dan completo. Y es verdad, al menos en esa AFP. En ese- No, en todas las AFP, Ah. cuando tú tienes las personas que entraron después de los 44 años o más a hacer Sí, la sí, primera sí, cotización sí, sí. y cumples con 60 años de edad, puedes ir a retirar tu capital. Ah, pues, Se llama meses para llegar a ingreso, los 60, me ingreso queda- tardío. Se llama. No, yo voy de aquí para No, allá. ya después de los 70 se La puede ir gente- Se han también. la devuelto gente más de no 47 se mil escribe. millones de pesos por esa, La por gente esa, no se por esa escribe razón. y hay una pregunta que nos dice Francisco lo que Torres, tú- conversa en esta mañana con nosotros, superintendente de pensiones, que si una persona trabajó 20 años, acumuló, aportó y se va del país, si eso se pierde, ¿qué proceso se debe manejar? No, no se pierde. Lo primero es que el recurso nunca se pierde en su cuenta. La cuenta es individual y es tuya y es para siempre, es tuya, para ti, para tu familia. Personal propio de tu Eso recurso, es de tu propiedad Sí. y es inembargable también. No se puede poner en garantía Ahora, en yo lo que he nada. oído que da una brega del carajo pero cuando mira- es a los, Pero déjame a los- responder a esa los descendientes, cuando muere la persona. No, no, y que no. eso es una brega. Miren, Eso sí lo he oído. realmente estamos trabajando en eso porque se solicita mucha información para asegurar que esas personas son hijos de esa persona y eso. Ven acá. Y estamos trabajando en eso. Pero, Pero mira, solamente tienen que para llevar responder el la pregunta que vino por nacimiento y la pregunta la cédula. la pregunta que vino, sí, a veces uno entiende que es muy fácil hoy en día, pero la ley limita ciertas cosas. Vamos a hablar sobre ese caso. Las personas que están en el exterior, que se fueron del país y cotizaron por cierto periodo de tiempo y tienen esa cuenta ahí y quizás no lo van a utilizar hoy, ese recurso. Mañana tienen dos cosas, ¿no? Uno es que mañana pueden venir a hacer un retiro programado, si el capital le da para poder hacer retiro programado, o comprar una renta vitalicia en el caso dominicano. Y en el caso de que tengamos acuerdos de seguridad social con ese país, podrán entonces también hacer ese aporte de la cuenta de aquí a su aporte en la cuenta donde puedan tener en el país que tengan. Eso es siempre y cuando exista un acuerdo. A lo que Hay algunos se han- países que lo tenemos. A los que se han negado radicalmente las administradoras de fondos de pensiones es a entregar ese 30% que le han pedido. No, porque quiebran, ¿verdad? No, no. Pero tú sabes, Me Torres, dijo un amigo que el sistema no pierde, hay que coger las armas. tú sabes, Torres, que nosotros los morenos no confiamos. Cuando un grupo de blanquitos arreglan sus cosas, sabemos que nos van a engañar. Parejeros. Parejeros sobre todo. Bien peinado, bien peinado. No, Respeta. olvídate que nos vamos a fuñir. La pregunta es, ¿quién vi a César Iglesias, he visto, quién decide los fondos míos, mi cuarto que está en el costo, quién decide dónde se invierten? Vamos. ¿Y cómo sé yo que eso no cae en un tema de nepotismo? Vamos a ponerlo. Usted cuando de está mi enfermo, primo, de cuando usted está fulano. enfermo, ¿usted va a dónde? ¿Quién? No, donde el médico, Ok. Cuando usted tiene un problema legal, ¿usted va a dónde quién? donde el abogado, Cuando usted tiene un problema de los dientes, ¿va a dónde? donde el odontólogo, Ok. Cuando usted tiene un problema de finanzas, ¿dónde usted va? donde mi mujer. Es la que manda. Bueno, Ahí va. en este caso, muchas personas, a diferencia suya, quizás su mujer es una experta en finanzas. En Guardacual tú sí. Entonces, en muchos casos, las personas Te está cuando tienen un capital acumulado, siempre encuentra uso para él, ¿verdad? Y lo que ha definido la ley es para que tú no encuentres uso hasta que tengas la edad para poder usarlo y para que no tengas ese costo para el Estado, vamos a llamarlo, porque el Estado no es infinito, de que tú mañana, si no tienes lo suficiente acumulado, bueno, pero tengas algo Pero acumulado. ¿quién quizás decide la te- inversión? Voy a llegar ahí, pero Porque Chile quebró, para ponerte un ejemplo. no ha quebrado ninguno. Ninguno. Ninguno ha quebrado. Ah, Ni pero- siquiera Pero los retiros de... Seguimos con el ejemplo. Sí, sí. Entonces, esas personas, se han definido un grupo de personas, empresas, que se llaman administradoras de fondos de pensiones, porque son expertos en el área financiera para sacarle rendimiento. Ya le dije al principio
que la más de la mitad de lo que tienen todas las cuentas, o en promedio, todas las cuentas acumuladas del sistema, tienen más de la mitad, ha sido por el rendimiento acumulado de dichas administradoras. Quiere decir, por el eficiente y uso de los recursos de dichas administradoras. Por eso cuando tú ahorita hablabas de qué se invierte, en qué se invierte, eso depende del momento. Eso depende de qué hay en el sistema dominicano. Estamos hablando del sistema financiero, de los instrumentos disponibles para comprar. Y en el momento, ellos les sale mejor. ¿Por qué? Porque compran son la administradora de fondos de pensiones. La administradora de fondos de pensiones. Que generalmente pertenecen a bancos, ¿no? Hay algunas que sí, otras que no. Pero previo a eso, ¿qué ellas pueden comprar? Primero tiene que ser un instrumento público. Pero ustedes son que lo autorizan. Nosotros no solos, nosotros somos parte de una comisión. Y valores. La comisión está compuesta por Banco Central, Superintendencia de Valores, Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Seguros, la Superintendencia de Pensiones y un representante de los afiliados. Están en dicha comisión. Pero lo que quiero decir con esto es que nosotros lo que damos es las pautas para qué tipo de instrumento o qué instrumentos puedan ser adquiridos por la administradora de fondos de pensiones. Pero no le decimos que compren. Nosotros le decimos, mira, te damos permiso. Te da un aval. Entonces, ¿por qué? Pero tiene que cumplir con ciertas condiciones. Primera condición, tiene que ser un instrumento que esté en el listado positivo del Consejo Nacional de la Seguridad Social y de la ley. En el 8701 hay un sinnúmero de instrumentos financieros que dicen acciones, cuotas de fondos mutuos, bonos, certificados de depósito. Ese número, es lo primero que tiene que estar en ese listado. Le llaman el listado positivo. Luego tiene que ser un instrumento de mercado. Quiere decir que haya pasado por el sedazo de la Superintendencia de Mercado de Valores y pueda haber hecho una emisión. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que entregar mucha información pública al público en general. Y luego de ahí es que entonces llega la comisión clasificadora de riesgo y límite de inversión, que fue la comisión la que acabo de describir. Y ahí también tiene que depositar, si es un instrumento de deuda, o sea, si va a ser un bono que va a ser colocado en el mercado, tiene que también entregar una clasificación de riesgo. Y esa clasificación de riesgo, las calificadoras de riesgo, son empresas que se dedican a eso, que son las mismas que evalúan a los bancos, a donde usted tiene dinero depositado, donde su esposa también deposita. Creo que es el banco, ¿verdad? Sí, no es mantequilla, ¿verdad? No. Okay. Yo espero. Entonces, en el caso de del tema de la calificadora de riesgo, tiene que tener una calificación de riesgo de BBB o más, dígase de grado de inversión. ¿Qué le quiere decir grado de inversión? Que tiene el menor nivel de riesgo, siempre va a haber riesgo, pero el menor de riesgo posible para ser aceptable, para ser una adquisición, para ser poder adquirida por las AFP. Y luego entonces está dentro del menú de opciones que tienen las AFP para comprar. Pero ellas deciden. Pero mi pregunta es, yo no soy experto en nada de eso, pues soy un simple ciudadano y me ha puesto a hablar aquí en esta emisora. La pregunta es, por ejemplo, César Iglesias, a mí me llamó la atención que una empresa que lo que vende son detergentes, jabón y esas cosas, tuviera un nivel de solidez tan alta que todo el mundo saliera a comprarlo. Yo entendía otra empresa, pero o sea, ¿cómo sé yo que no está en riesgo mi capital ahí? Vuelvo y le digo, para que sea adquirido, para que sea en el menú de opciones, tiene que tener, tengo nada en contra de César tiene Iglesias. que tener grado de inversión. En el caso de la empresa que mencionas, que es César Iglesias, no solamente tuvo una calificación de riesgo, sino dos. Sencillo, cumplió todos los requisitos de la ley. Todos los requisitos. Todo el truqueo es eso, darle una lubricación jurídica a la vaina. Pero no entiendo por qué le dice truqueo, porque la ley es truco siempre, entonces. No, claro. O sea, la ley siempre es truco. No, lo que pasa es que aquí... toda ley es truco. Lo que pasa es que aquí las élites son terribles. terribles. Yo no soy abogado y yo respeto mucho a los abogados. Lo que pasa es que pero las yo no élites creo que de todas las aquí leyes son trucos. son terribles y te hacen unas leyes con unas letras chiquitas y sin una garra terrible. Pero ese es otro tema. La preocupación es la del ciudadano que no está, por alguna razón, a pesar, quizás porque la DIDA no tiene muchos recursos para hacer estas campañas, hay un gran desconocimiento de la gran masa de la población de los derechos, deberes, las características, y por alguna razón parece que a las élites beneficiarias del sistema
no les interesa mucho, porque si no ellas hubiesen facilitado Mira, el dinero a la DIDA para que hiciera una gran campaña de educación. Pero a veces mientras más yo conozco mis derechos, más los exijo. Claro. Es ahí el en truqueo. y en eso estamos. Hoy la CIPEN está totalmente de acuerdo con ese comentario que acaba de decir, excepto no sé de quiénes son los que no querían comentar ni nada. Cuando yo entré al sistema en el año 2003, mi empleador, en ese momento era el Banco Central, y mi empleador me explicó cuánto era el descuento, a dónde iba ese descuento, cuánto era que iba a tu administrador de riesgo de salud, ARS, cuánto iba a tu FP, de todo descuento, cuánto estaba aportando el empleador. Y eso parece que en el tiempo se fue perdiendo. Hoy tú le preguntas a unas personas y dices, mira, cuando tú entraste a trabajar aquí, ¿te explicaron? No. A mí me dijeron, mira, el descuento son tanto y mira lo que te da. Pero eso debería consignarse. Exacto. Entonces, lo primero que hemos hecho fue que hemos hecho alianza con 11 instituciones. Dentro de alianzas con empresas, o sea, gremios empresariales, y también con el sector educativo. Específicamente con los gremios empresariales, por esto que le acabo de escribir. No es posible que tú te quejes de que tú tienes de que tu empleado no es leal a ti, pero si tú no le explicas cuáles son los beneficios que tú le estás dando como empleador. Como empleador, tú tienes que vender eso. Yo estoy aportando, de cada 10 pesos, te estoy aportando 3 a una cuenta tuya. Perdón. Y luego en el sector educativo también. Porque esas personas van a entrar al mercado laboral mañana y tienen que entender cómo funciona este sistema. Es que es sencillo. Lo que hizo, perdóname Julián, lo que hizo Cristian, que es posible hacerlo, lo hizo sin tráfico de influencias, el ciudadano Jiménez fue y resolvió. Lo han hecho más de 200,000 personas. La inmensa mayoría de los dominicanos, que somos varios millones que estamos en esto, no maneja ese dato. Por ejemplo, el pobre dominicano se cree que él no paga impuestos. O sea, el pobre no sabe cuando compra una camisa en 1,000 pesos, le está regalando al Estado 180 pesos, por ejemplo. Pero es un deber, no es de regalándolo. Lo que te quiero decir es que aquí se juega con la ignorancia porque si tú no manejas tus derechos, no sabes exigirlo. Porque tú no sabes que es un derecho. Ahora, creo que nosotros en muchos años hemos ido perdiendo otorgar buena información y le creemos más a la valla. Claro. Entonces nosotros vivimos siempre en una... Si yo hoy le estoy contando lo que le estoy contando y usted de forma de chanza me dice, no es un truco. Pero la población te escucha y dice, eso es un truco, porque Pablo dijo que eso es un truco. Lo que es grosero. Entonces, fíjate que lo que hizo... Porque es la tradición, por ejemplo, se diseñó la ley con el derecho a veto del sector privado. Lo que hizo Cristian, nada que le afecta funciona como Rusia y China en la ONU. Lo que hizo Cristian, hay 222,000 personas que han hecho lo que hizo Cristian. Perdóname, Torres. Solamente lo que hizo Cristian. O sea, no hay truco. Pero no hay tráfico de influencia. No hay. Señores, se le han devuelto 47,000 millones de pesos. Tú sabes, tú me entiendes, cuando yo digo truqueo me refiero al diseño de una ley bien, pero no elaborada para defender los intereses de que lo hicieron. Mira que no ayuda al sistema, como tú dices, que tú lo explicas muy bien. Por ejemplo, yo tengo que esperar el 2033 para ver los chelitos míos. Yo sí, también. Está bien. Pero sucede que cada vez. No, pero no lo tuyo, porque tú eres más viejo que yo. Como Cristian. Tú eres más viejo que yo. Yo soy que me faltan varios años. Por ahí. Cristian puede. Hace rato, a mí que me falta que Pablo, Arias y Julián podían buscar su dinero. Mira. Retirar. Francisco, yo tengo que esperar el 33. Ahora, ¿qué le pasa a la FP? Cuando las FP me publican los estados de situación o los estados financieros, me dicen, me gané 5,000 millones. Me gané, coño, yo estoy viendo todos esos cuartos que él se gana. Fíjate, y los míos frisados. Qué bueno que trae eso a colación. Verdad, porque una persona. Por lo menos no me diga que te ganaste tanto. Una persona. Para una computadora hay un tipo metiendo los datos míos. Una persona hoy en día que en su cuenta de capitalización individual en el tiempo, en estos últimos 20 años, tiene un rendimiento promedio anual de un 11%. Rendimiento promedio anual de un 11%. En términos reales, porque el valor del dinero en el tiempo no vale siempre lo mismo, en términos reales es alrededor de más de un 5%. Pablo, es la tasa de rendimiento más alta de toda la región.
Y por eso, cuando tú comparas cuántos cobran por lo que se rinden de rendimiento, esto es fuera después de haber cobrado. Ese rendimiento es luego de haber cobrado, que es un 11. Pues no me lo publique. Entonces, hoy en día, en los últimos 12 meses, el rendimiento ha sido alrededor de un 9 y por encima del 9. ¿Y cuánto han cobrado? Un 1. ¿Qué quiere decir? Sí, pero si todo tú me hubiese el dicho, para hacer una matemática bastante, estoy errando aquí si hago esto, pero nada más para que las personas entiendan. Sentido general. En sentido general. El rendimiento fue 10, la FP se quedó con un 1 y me dio un 9. Francisco, gracias. ¿Tú te vas a dedicar alguna vez a la política? No, estamos pidiendo un excelente abogado. No soy abogado para nada, soy Ay, economista. ay, ay. Soy economista y financiero. Pero igualmente de grave, economista y abogado. Pero además, ¿Quién va al cielo? Tú, ¿verdad? Tú, los comentaristas y los periodistas van al cielo. Además, Eso inauguramos. Pero los abogados son los peores. Además, Gracias, no se va a escapar, Torres, Francisco. Economista. No se va a escapar. Buen conversador, Sí. sabe su materia. Pero, Francisco, tú conceptualizas, dominas muy bien, pero siempre hay cosas manuales que hacer, cosas que son más terrenales. En la oficina, en la casa, siempre hay algo que arreglar, que construir. No se que escapa, reconstruir. ¿no? Te tenemos una recomendación. No se escapa para nada. Pero tienes que quitarte el traje de superintendente para que te puedan dar un servicio bueno. Para que te puedan dar un descuento, tienes que quitarte el traje de superintendente, ir humildemente y decir, me mandaron de a diario, San Martín 183, próximo a la avenida Máximo Gómez, a la derecha, un parqueo grande, un letrero grande, dice, materiales industriales. Es la ferretería más completa. Ya le dieron. Ahí te No se resuelven escapó. todos los problemas, no hay que buscar los cuartos de la No se pensión escapó. para. No. Usted eso es buenos precios y ahí usted resuelve. Gracias, Francisco. Gracias a ustedes. Continuamos. Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC Media.